Buenas tardes, mi nombre es David Escobar y voy a presentar la dictadura de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori nació en Perú. Sus padres eran japoneses y lo hicieron nacionalizar japonés, pero toda la vida vivió en Perú. Sus primeros estudios fueron en la Universidad Nacional de Perú, en la cual se graduó de ingeniero agropecuario. De ahí viajó a Estados Unidos y se graduó de la Universidad Nacional de Wisconsin de licenciatura en física. De ahí regresó otra vez a Perú y regresó a la Universidad Nacional de Perú y se convirtió en el rector. De ahí dio paso a convertirse en el presidente de la Asamblea de Rectores. De ahí fue que comenzó su vida política. Se lanzó por primera vez en 1990 con el partido Cambio 90, en el cual en la primera vuelta de las elecciones quedó a la par con Mario Vargas Llosa, el famoso escritor ganador del Nobel, en cual en la segunda vuelta ganó con el 52% de los votos, estamos hablando de Alberto Fujimori. Bueno, en los primeros años de gobierno tuvo muchos problemas con los terroristas, con dos grupos llamados Sendero de la Luz y Movimiento MIRA, con los cuales tuvo muchos combates, pero a las cuales logró vencer y no seguir con ellos. Ya al paso de los años, en ese país no le estaban dejando, pues él quería mandar más y él quería controlar todo totalmente. Entonces, ¿qué hizo? Los senadores y el Congreso no lo dejaba hacer muchas cosas. Entonces, ¿él qué hizo para evitar todo eso? Cogió con las fuerzas militares que lo apoyaban el llamado autogolpe. ¿Qué fue el autogolpe? Cogió y se fue para el Congreso y empezó a dañar todo y cerró el Congreso totalmente. Entonces eso fue una crisis siempre fue muy grande en Perú. Entonces, de ahí, ¿qué pasó? Se creó una nueva constitución y en la nueva constitución se creó para que él pudiera controlar casi totalmente todo Perú, y a través de eso también poder tener una próxima reelección. Ya cuando se validó la reelección, él se volvió a lanzar como presidente y claro, de una ganó porque ya se tenía todo el pueblo convencido. De ahí uno de los mayores ataques terroristas ocurrió en esa época, que fue llamada la crisis de los rehenes. La crisis de los rehenes fue que el movimiento MIRA volvió a despertar diciendo que habían cogido a los que habían metido a la cárcel de ellos, en las cárceles los estaban tratando muy mal y estaban violando los derechos humanos. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron a 800 rehenes. En medio de negociaciones, peleas y todo eso, lograron liberar a muchos, pero quedaron 72 rehenes. Con los 72 rehenes, el gobierno de Fujimori, en mano del ejército, hizo algo para enfrentarse contra ellos y lo transmitieron por todos los canales, fue algo de impacto nacional, lo cual hizo agrandar mucho más a Alberto Fujimori. Y entonces ese día pudieron liberar a los 72 rehenes. Ya en el segundo gobierno hubieron muchas más cosas malas y cuando se estaba terminando el gobierno, a un amigo de él le descubrieron unos videos sobornando a los otros políticos para que pudieran votar por él y sobornando a gente de otros canales de televisión, porque él en la televisión estaba en todo, siempre decían Fujimori era lo mejor. Entonces mostraban videos del amigo de Fujimori sobornando a todos esos presidentes de los canales para poder él tener todo el mandato. Luego de ahí, él decía que él no podía salir del Congreso, entonces surgió la ley de la interpretación auténtica. ¿Qué pasó con esa ley? Como él, después del cierre del Congreso, se creó una constitución nueva, él decía que el primer gobierno no se podía interpretar ahí. Entonces él se podía reelegir como si el primero no hubiera valido. Entonces ya se podía lanzar al tercer gobierno. Ya ahí ya habían
ya se habían mostrado muchas cosas malas de él, pero sin embargo él se volvió a lanzar y con su opositor se fueron a segunda vuelta. Su opositor ni siquiera se quiso en la segunda vuelta, no quiso asistir como candidato e incitó a todo el mundo a que votara por el voto en blanco, lo cual casi no sirvió de nada porque nomás el 17% cayó en voto en blanco. Luego de todo eso mostraron muchas más cosas malas, muchos más videos, muchas cosas de lesa humanidad, sobornos. Entonces él ya se había sentido, ya estaba a punto de explotar todo allá en Perú, volvió una crisis económica muy grande en ese tiempo. Entonces él tenía que venir a una reunión iberoamericana, pero primero tenía que ir a otros países. Y cuando estaba en Japón, se quedó allá y nunca volvió. Entonces ahí abandonó el cargo. Ya después de varios años volvió al país y estando en Chile lo extraditaron. En este momento se encuentra en la cárcel.